básicos en la lectura y escritura. Antes de leer o de escribir, nuestro cerebro tiene que percibir e identificar los procesos lingüísticos, tanto las palabras, las letras y los sonidos. Este primer paso es lo que se conoce como percepción, proceso de percepción. Esta imagen de aquí nos muestra de cómo se va dando el habla, desde lo más básico que es la fonética hasta lo más complejo que es la gramática. Cuando hablamos de fonética, se da cuando nosotros escuchamos los sonidos del habla como tal. La fonología, por otra parte, es cuando el cerebro analiza esos sonidos del habla y los agrupa en unidades llamadas fonemas. Siguiendo con la morfología, aquí entra la percepción visual de las letras y las palabras escritas. El lector ve las letras y debe asociarlas a sonidos. Esto se llama grafema-fonema. Luego seguimos con la sintaxis, que es la de aquí. Una vez percibidas las palabras, el lector debe captar el orden y función de las palabras en oración. Y por último tenemos la semántica, que aquí ya no se percibe lo que se dice, sino lo que significa. Procesos de la lectura. Procesos perceptivos. Aquí se reconocen visualmente letras, palabras y sílabas, así como la capacidad para identificar patrones visuales y auditivos. Por ejemplo, confundir la B con la D no es un problema de vista, sino de no haber asociado bien el sonido con la letra. Procesos léxicos. Son operaciones mentales que permiten a un lector reconocer el significado de las palabras que está leyendo sin tener la necesidad de descomponerlo en letras individuales. Procesos sintácticos. Es la comprensión de la estructura gramatical de las oraciones y las relaciones de las palabras. Son esenciales para entender el significado de un texto. Por ejemplo, no es lo mismo decir el gato persigue al ratón que al ratón lo persigue el gato. Procesos semánticos. Aquí ocurre la comprensión total del texto. Involucra identificar ideas principales y relacionar lo leído con conocimientos previos. Es clave para pasar de aprender a leer para aprender. A continuación tenemos los procesos de escritura. La planificación. La planificación es lo que quiero decir y cómo vamos a organizar nuestras ideas para decirlo, ya que muchos niños no tienen una idea de cómo organizar sus ideas de forma lógica, por ende no saben cómo empezar. Por eso escriben de manera incorrecta. Tenemos también los procesos sintácticos. En cambio, estos es el orden que quiero decir las cosas y las oraciones. Muchos niños, en cambio, hablan de manera incorrecta, por eso escriben también de manera errónea y utilizan los signos de puntuación de manera incorrecta también. Tenemos los procesos léxicos. Estos se componen de dos rutas, de la ruta fonológica y de la ruta léxica. La ruta fonológica son las palabras que se convierten en sonidos, es decir, los grafemas se convierten en fonemas. Y estas se utilizan con las palabras desconocidas. Por ejemplo, si una persona no conoce la palabra murciélago, no la va a pronunciar de corrido, sino va a pronunciar sílaba por sílaba. Tenemos también la ruta léxica, que en cambio esta es con las palabras que ya conocemos y las pronunciamos de manera correcta. Y también es el vocabulario o el conjunto de palabras de un idioma. Y por último tenemos los procesos motores, que en cambio esos son los movimientos de las manos y de los dedos que permiten que los niños tengan una correcta escritura, ya que muchos niños no saben cómo escribir de manera correcta, por ende escriben en desorden, o escriben las letras más pequeñas y letras más grandes, o mayúsculas y minúsculas, o se salen de los márgenes, etc. Por eso aquí interviene mucho lo que es la motricidad fina y también los trabajos que nosotros debamos hacer con los niños, como con plastilina, con otros elementos como harina, etc., que pueden ayudar a que los niños tengan una mejor destreza. Bueno, una vez de ver esos procesos de escritura y lectura, es muy importante evaluarlos, porque cada evaluación tiene distinto error, pero no de la misma causa. Esta frase es muy conocida, que dice: saber qué procesos están fallando nos permite intervenir de forma adecuada. Para evaluar la lectura. Para evaluar la lectura tenemos letras y sonidos. Conoce el sonido de cada letra, y aquí tenemos lo que es las grafemas y las fonemas.
Las grafemas, en las cuales son dos de las principales formas de cómo poder leer, especialmente cuando estamos aprendiendo a leer. Las grafemas son un grupo de palabras o palabras en cuales están en un conjunto, en la cual es la letra que nosotros escribimos. Por ejemplo, un ejemplo de grafema puede ser pie, sol, entre otras. Y entonces las fonemas son sonidos de las palabras, es decir, que se escuchan. Luego tenemos otro ejemplo acá, que es la palabra sol. La palabra sol es un grafema y la palabra sol, con esas líneas que son barras, son fonemas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a leer de letra por letra. Es, o, el. Y la otra forma de la lectura es la léxica. La léxica es la cual nosotros tenemos palabras de que nosotros ya hemos conocido o se nos queda en la mente. Por ejemplo, mamá. Pero le pregunto a ustedes, ¿otro ejemplo de ruta léxica? Papá. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Avión. Muy bien. Son palabras que nosotros ya hemos conocido. Otra también es identificación de errores ortográficos. Tenemos la lectura de pseudo palabras. Pseudo palabras son palabras que no existen pero que respetan la ortografía. Por ejemplo, tenemos trembo, glifa, pluma y térifo. Porque el térifo tiene sonido en la E, tiene la tilde. Son palabras que no existen pero respetan la orden ortográfica. También tenemos las preguntas literales que son para pedir la comprensión. Tenemos un ejemplo de una oración: que María no fue a la escuela porque llovía. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a dónde no fue María? A la escuela. Muy bien. ¿Y por qué no fue? Porque llovía. Excelente. Entonces, tenemos ahora de la escritura. Para evaluar la escritura, redacción libre de dictado o escritura a partir de imágenes. Un ejemplo puede ser nosotros ubicar una imagen de una jirafa. Entonces los niños, hay unos errores que tienen los niños, ponen jirafa con doble R. Y entonces la respuesta correcta es jirafa con una R. Otra también puede ser identificación de errores ortográficos y sintéticos. Los que más fallan los niños: bello, bello. Actividades motoras como copiar letras y escribir plastilina en máquina. Recordemos que nosotros tenemos dos actividades motoras, que es la movilidad fina y la movilidad gruesa. Nosotros, yo como docente siento que la ortografía no solamente viene de faltas ortográficas, sino aprender a escribir bien y bonito. Nosotros podemos corregir a los niños la forma de coger el lápiz para que pueda escribir de una mejor forma. Estrategias de intervención, y con esto acabo. Siento yo que la lectura compartida y guiada por el docente. Cuando hablamos de lectura compartida, nos referimos a que el docente está leyendo lo que es el párrafo, la lectura, y nosotros estamos siguiendo a la par, con el dedo o con la mirada. Tenemos el método de lectura repetida, es decir, repetir el mismo cuadro, es decir, para tener una mayor fluidez. Y eso. En conclusión y reflexión, como hemos visto, leer y escribir son actividades complejas que se requieren de múltiples habilidades mentales. Muchos estudiantes no tienen dificultades porque no se esfuerzan, sino porque no han tenido un acompañamiento estable en cada proceso o ámbito que ellos han querido. No solo se trata también de exigir resultados, sino también de acompañar constantemente a vuestros estudiantes. Como futuros profesionales, nosotros tenemos que tener claro que la enseñanza de la lectura y la escritura no solo se trata o solo es cuestión de libros, revistas, etc., sino también es cuestión de empatía, estrategias, acompañamiento constante de vuestros estudiantes. A continuación les vamos a dejar una frase. Comprender los procesos de lectura y escritura no solo mejora el aprendizaje, también transforma la manera en que enseñamos y acompañamos. Y bueno, para finalizar, nosotros teníamos una actividad de preguntas en la cual cada estudiante iba a ser un personaje. Vamos a leer las preguntas. ¿Cuál es el primer proceso que se activa al leer la palabra? Era nuestra primera pregunta. ¿Cuáles de esas opciones representan la comprensión global del texto? Nuestra segunda pregunta.
¿Y qué procesos se relacionan con reconocer los sonidos del habla? La tercera pregunta, ¿qué procesos activa cuando el lector organiza las palabras o frases con sentido? Era nuestra cuarta pregunta. ¿Qué caracteriza un lector a que solo usa la ruta fonológica? Era la quinta pregunta. ¿Y qué estrategia ayuda a mejorar la velocidad lectora? Nosotros íbamos a hacer la actividad de hacer las preguntas y el puntaje más alto y el animal más alto iba a ganar un premio. Muchas gracias.